Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? ¿Me dan un signo? Hola a todos, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, a medida que se van sumando, vamos a esperar por la conexión de nuestra invitada de esta noche para este Instagram en vivo. Por favor, Lili, si estás, pedime conexión. Cerrame la puerta. Ahí estás. Hola, Lili, buenas Hola, ¿qué noches. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Buenas noches. ¿Me escuchás aprovechamos. bien? Sí, perfecto, perfecto. Se te Bueno, ve y de se te 10. escucha perfecto. Así Genial, que genial. vamos a aprovechar ahora sí para saludar a todos los que están conectados. Este Instagram en vivo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica en la Semana de la Inmunoterapia. Vamos a tener esta noche la presencia de la doctora Liliana Fernández, que es especialista en clínica médica y en alergia e inmunología y es la actual presidente de la Asociación de Alergia e Inmunología del Litoral. Así que darte la bienvenida, Lili, y empezar, bueno, que saludes a todos y te voy a empezar a Bueno, preguntar, dale. bueno, buenas noches a todos, buenas noches, Maximiliano. Un gusto participar de esta actividad en esta semana de la inmunoterapia, un tratamiento que es tan inherente a nuestra especialidad, como todos bien Exactamente. sabemos. ¿Eh? Exactamente. Comentanos, Lili, ¿qué es la inmunoterapia? Tengamos en cuenta que aquí están participando pacientes, o mamás de pacientes, médicos no especialistas y también especialistas, así que los especialistas les pedimos que tengan un poquito de consideración porque de repente puede llegar a ser un poquito un bajo nivel, si quiere llamarse así, en cuanto al contenido científico, pero la idea no es hablar en términos científicos y rebuscados para que puedan entender todos y que de repente a todos nos sirve, porque nos sirve también para poder transmitir un mensaje a nuestros pacientes. Contanos, Lili, ¿qué es la inmunoterapia para la alergia, para el paciente alérgico? Bueno, la inmunoterapia para la alergia, más conocida por la gente por las vacunas para la alergia, si bien también se habla de inmunoterapia, como vos decís, y también como tratamiento desensibilizante o hiposensibilizante. No está mal decir vacunas porque, bueno, es un tratamiento inmunológico, porque justamente la alergia es una enfermedad inmunológica. Bueno, la inmunoterapia o vacunas para la alergia, como comúnmente se la nombra, es la administración progresiva y creciente de los alergenos, o sea, de todas, llamamos alergenos a todas esas sustancias que pueden provocar síntomas alérgicos en las personas sensibles. Esa administración creciente y progresiva lo que tiene como finalidad es desensibilizar al paciente, o sea, que el paciente tolere esas sustancias o esos alergenos, ya que la gente se vaya familiarizando con el nombre, o antígenos también se llaman, a los que el paciente es sensible para cuando él se enfrente a esos alergenos, cuando esté en contacto directo con esos alergenos por su medio, por el medio ambiente, no le ocasionen los síntomas o se minimicen a su menor expresión, digamos. O Perfecto, sea, un alivio de los perfecto. síntomas de Perfecto. la alergia. Entonces, Lili,
Yo creo, sí, a ver si coincidís conmigo, en que el inicio de este proceso es identificar en el paciente cuáles son los alergenos, cuáles son esas sustancias que le provocan los síntomas y los problemas de alergia que padecen y por lo cual vienen a consultar, ¿verdad? ¿Cómo Sí. sería esa detección de esa sensibilidad que tiene el paciente? Porque en base a eso vamos a encarar, vamos a orientar nuestro tratamiento con inmunoterapia. Sin duda, la historia clínica con el interrogatorio en estos casos es fundamental. El paciente solo va a decir, él a veces sin que uno le pregunte, va a decir, lo primero que va a decir es que los cambios de temperatura o los cambios de estación le ocasionan los síntomas, que anda peor en los meses de frío o que andan peor en la primavera, verano, cuando hay viento, cuando hay pólenes, cuando las plantas empiezan a florecer. Eh, También puede decir que cuando limpia su pieza o cuando Bien, cambia, por ejemplo, la ropa de estación que la tiene guardada en bolsas y cambia, entonces ahí siente justamente que se exacerban, que se acentúan esos síntomas, empieza a estornudar, empieza a tapársele la nariz, empieza a picarle la garganta, la nariz, los ojos, empieza a salirle agua por la nariz, eso que se llama rinorrea o hidrorrea, ¿no? Pues es agua bien clarita, típica de la exactamente. alergia. Empieza con los estornudos, estornudo que se levanta otra cosa, el horario a las mañanas, cuando recién se levanta, estornuda en salva, el saludo alérgico, 15 estornudos seguidos, no puede parar. Entonces, bueno, eso verdaderamente le llama mucho la atención, es muy molesto, y bueno, y después tiene la cajita de los pañuelitos descartables arriba de la mesa, de donde estudia o de su mesita de luz. Entonces, más o menos serían esos los factores. O cuando va a la casa de alguna amiga que tiene un gato, ¿eh? Perfecto. Este, Y cómo estudiamos a ese paciente para poder identificar su antígeno o su alergeno, el que lo sensibiliza y el que tiene relación con esa clínica que estás comentando? Bueno, justamente hay un test, que es la clásica, el test Exacto. de alergia, la clásica prueba de alergia que todo el mundo ha sentido nombrar, que bueno, antes se hacía en forma inyectable, pero que ahora se hace en forma de prick, porque tiene mucho más especificidad y sensibilidad. Prick test o test de micropuntura se llama, es una prueba que consiste en colocar gotitas en los antebrazos, en la cara anterior del antebrazo, que es la zona donde se puede visualizar mejor esta prueba. Se pone gotitas con extractos alergenos, de esos antígenos, de esos alergenos, y a través de una pequeña lanceta se atraviesa la gota y se atraviesa la epidermis. O sea, es muy superficial, no sangra, no lastima, no duele, como le Perfecto. decimos a los pacientes. Perfecto. Y de esa manera, bueno, se guarda una distancia entre un antígeno y otro y se pone un control que siempre da positivo, que es la histamina, que es lo que se libera en estas reacciones alérgicas, un mediador químico, y otro control que sería negativo con solución fisiológica. Son los dos testigos, el Perfecto. testigo positivo y el testigo negativo. ¿Por qué se hace esto así? Porque hay un testigo siempre, porque la gente cuando uno termina de ponerle los antígenos, le hace el prick, después de un rato dice, ay, soy alérgica a esto que me está picando ya. Y generalmente eso es la histamina, justamente, que es el testigo. Ese Exacto. siempre, sea uno alérgico o no alérgico, le va a dar positivo. La diferencia con el alérgico es que otros, además de ese testigo, van a formar la pequeña roncha o pápula, pequeña o a veces gran roncha o pápula, que va a tener unas características de, o va a ser del mismo tamaño que ese testigo positivo, o va a ser ostensiblemente mayor el tamaño. Entonces ahí Claro. decimos, está sensibilizado a ese antígeno, ¿verdad? Es de Perfecto. lectura inmediata, o sea, dentro de los minutos ya empieza a reaccionar, el paciente va a sentir
un intenso picor en el lugar, va a sentir un poquito de ardor y eso en el transcurso de los minutos se va a ir atenuando. Pero la pápula va a perfecto, persistir por un rato, por unos minutos, 15, 20, más, a veces media hora, un poquito más, se va a ir deshinchando de a poquito progresivamente, pero va a permitir la lectura para interpretar perfecto, justamente a qué está sensibilizado el paciente. ¿Eh? perfecto. En ese Sí, punto, sí. sí, en ese punto, Lili, me parece que es muy importante juntar y tratar de remarcar lo que venís comentando, porque comentaste la clínica, o sea, qué siente el paciente. Cuando hacemos este estudio que vos describís, permite identificar los alergenos, o sea, las sustancias hacia las cuales el paciente es sensible y reacciona y le provoca estos síntomas, y cabe entonces la intervención, como en tu caso, del especialista para poder interpretar eso que estamos viendo de ese estudio y de la clínica del paciente para poder iniciar o sugerir o indicar la inmunoterapia, ¿sí? Cuando llegaste a ese punto, ¿qué opciones de inmunoterapia podés ofrecer al paciente? Si es un adulto, si es un niño, si de repente tiene alergia respiratoria o si hay otro tipo de alergias. Comentanos un poquito. Bueno, las vías en que pues, se puede administrar la inmunoterapia, quiero recalcar que esta prueba sirve al alergista para identificar los alergenos a los que más está sensibilizado el paciente y también al paciente le sirve para Claro, visualizar qué es a lo que está sensibilizado. O sea, es una prueba algo muy visual. Yo creo que el paciente que se ha hecho el prick test, así sea que se lo ha hecho hace mucho tiempo, que ya es una persona adulta y se lo hizo de niño, se acuerda de eso y dice, ay, me dio a todo, dicen algunos. Otros dicen, ay, me dio positivo a los ácaros. Ay, me dio positivo a los polenes. Los pacientes se acuerdan siempre, porque por eso es muy educativa también la prueba en sí. Ese valor exactamente. agregado tiene. Bueno, como vos me preguntaste qué formas hay para administrar esta inmunoterapia. Las dos formas que más se usan para administrar la inmunoterapia son la vía subcutánea, o sea, las inyecciones subcutáneas, bueno, que se hacen generalmente en el brazo, en la unión del tercio superior con los dos tercios inferiores del brazo, porque acordémonos que el miembro superior está formado por el antebrazo y el brazo. Bueno, en la zona esa donde se pone la BCG, donde se pone la vacuna, ahí va. La vía subcutánea sabemos que es una vía bastante poco traumática, no duele prácticamente, sobre todo si se usa una aguja de muy fino calibre, una de cero. Exacto. Yo le digo a los pacientes, muchas veces les digo, si ustedes por ahí están un poco cansados de los pinchacitos, pidan en las casas de cirugía una aguja de 0,3 por 13 milímetros, que son muy finitas, son un pelito, y se coloca por medio de una jeringa de tuberculina, se carga el antígeno, o sea, la vacuna, y se coloca en un ángulo de 45 grados con la piel. No va Bien, perpendicular ni va intradérmica, que por ahí es más dolorosa, ¿no? Esta directamente es la aguja que entra y ya le digo, y como les digo, de ese grosor es tan finita que las molestias son mínimas. Si el paciente pone, por supuesto, el brazo lo tiene que tener relajado, no ofrecer resistencia. A veces están asustados, ponen el brazo duro y ahí uno entra con un poquito más de dificultad, pero es sumamente sencilla la técnica. Con respecto a esa es la inmunoterapia, digamos, más antigua, porque recordemos que la inmunoterapia comienza a usarse en principios del siglo pasado, o sea que ya tiene más de 100 años, lo cual habla también de su seguridad. exacto. Eh, la otra forma que es más reciente, o sea que se usa más recientemente, que está aceptada y que tiene igual efectividad que la subcutánea, es la sublingual. La sublingual se puede hacer por medio de gotas que van debajo de la lengua, o bien también puede ser por medio de spray, también debajo de la lengua se debe
retener en ese lugar sin tragar, aproximadamente 1 o 2 minutos, y también existen las formas de comprimidos sublinguales. Acá lo que usamos o son las gotas o los sprays. Con respecto a la, A un a la niño, a efectividad, un como digo, adulto, ¿qué le sugerís? bueno, por ahí el adulto puede optar por una u otra, o sea, tanto el niño como el adulto puede optar por cualquiera de las dos formas de administración, porque están aceptadas tanto en niños como en adultos. El adulto, bueno, vamos a decir qué ventaja tiene la subcutánea y qué desventaja por ahí puede llegar a tener. Exacto. La desventaja que puede llegar a tener es los que son aprensivos con las agujas, porque como te digo, verdaderamente es muy poco dolorosa y eso lo pueden decir los pacientes. Y el también tener que por ahí ir a un centro médico, aplicársela, o sea, no, si no se la... hay algunos pacientes que después de un tiempo de haber comprobado que no tienen efectos adversos y que lo vienen tolerando muy bien y que llevan muy bien la inmunoterapia, se pueden tratar de auto inyectar la vacuna. Pero lo más común es que la gente vaya a un dispensario, un centro de salud, a un sanatorio o a la clínica de alergia a aplicársela. Entonces ahí se la aplica, se queda un rato, sobre todo en la primera dosis para ver si la tolera, 30 minutos se dice aproximadamente para ver si no tiene ninguna reacción adversa. Esa sería, digamos, la incomodidad de la subcutánea. Pero lo que tiene la subcutánea es que si bien el primer año uno la hace semanal, con una frecuencia semanal, después la puede hacer quincenal o mensual. Entonces, uno completa el tratamiento haciéndose una inyección de esas tan poco traumáticas una vez al mes durante 2 años aproximadamente, que son los 2 últimos años, si hacemos 3, porque en realidad la inmunoterapia la duración es entre 3 y 5 años. Pero generalmente es el primero, el más engorroso de ir una vez a la semana, porque bueno, el aparato inmunológico, tengamos en cuenta que lo que traemos lo traemos de nacimiento y no lo podemos revertir de un día para otro. Por eso el estímulo de la desensibilización tiene que ser constante. Perfecto. Bueno, eso en cuanto a las ventajas y desventajas de la subcutánea. Por ahí a un adulto yo le recomendaría la subcutánea. Con los niños, bueno, está el tema del miedo al pinchazo. Entonces, por ahí es recomendable la sublingual. El tema es que tiene que tener una edad en la que colabore, porque si se la traga directamente, como en los niños pequeñiñitos, ¿qué pasa? Va al estómago y el estómago, como toda vacuna, o sea, la inactiva o pierde la potencia. Por eso no se hace directamente oral, se hace sublingual. Entonces, partamos la base que tiene que ser un niño aproximadamente. Hay chicos maduros que a lo mejor a los 3 años le decís, no la trague, tener la lengua detrás de los dientes un ratito hasta que se absorba vía sublingual y bueno, colaboran, pero pongámosle 5 años, que generalmente es la edad en la que se inicia la inmunoterapia, aunque se puede iniciar en edades más tempranas. Y en edades más tempranas, si está indicada, bueno, habría que usar la vía subcutánea. De última, como generalmente no están muy lejos de los 5 años, esperar o el chiquito va madurando, después de última, si ya los últimos años está cansado de la inyección, el chiquito, ya pasarlo a la sublingual, total, completa los años de tratamiento con otra vía, no pasa nada. Liliana, ¿y hay algún problema, sobre todo en los niños? Porque a veces nos preguntan de que si se hace las vacunas que tienen que hacer por ahí por calendario, ¿sería una contraindicación o hay algún problema que haga sus vacunas para alergia respecto de lo que son las vacunas de calendario? No, para nada. O sea, puede hacerse tranquilamente. Lo único que yo le digo como precaución a los papás, que lo mismo a la gente que se hace la vacuna para la gripe o la neumonía, que son, digamos, grupos de riesgo, los alérgicos para los adultos también, separar las vacunas que se hagan, que no sean de la alergia, separarlas por lo menos 48, 72 horas de la alergia. Generalmente yo le digo, por las dudas, háganse un lunes la de la gripe, suponete, y un viernes la de la alergia.
¿eh? Perfecto. Muy probablemente no pase nada si se las hacen el mismo día, pero para evitar cualquier tipo de duda que pueda existir frente a una reacción local, más vale o general o sistémica, entonces mejor hacerlas bien separadas en días, digamos. Y después uno vuelve total al día que habitualmente se vacunaba. Perfecto. Empiezan a llegar preguntas y Sí, lo que para, veo si que hay, bien, que preguntan mucho, es si es la eficacia es la misma de la exact- sublingual que la de subcutánea. Veo que todos preguntan lo mismo. Sí, sí, es exactamente lo mismo. exactamente. ¿Eh? La diferencia, bueno, como decíamos, la sublingual tiene esa ventaja, no hay pinchazo. Pero la desventaja que tiene la sublingual es que es de administración frecuente. Entonces necesita ser verdaderamente perseverante con el tratamiento, porque uno al principio, el primer año, bueno, se la hace un lujo, logra los efectos, está re feliz, está más libre de síntomas, no usa tanta medicación y todo. Pero bueno, queda día por medio la administración o a lo sumo 2 o 3 veces a la semana, pero no es una vez al mes como es la otra. Entonces por ahí las Claro. mismas madres dicen, no, deja, vamos a la inyectable, total, se la hago una vez a la semana y después una vez al mes y listo. Pero en efectividad son las dos exactamente lo mismo, está comprobado con los antígenos más comunes, ¿no? Exacto. Por ahí quisiera simplemente agregarte un comentario, porque cuando hablamos y buscamos evidencias, lo que se llama medicina basada en la evidencia, eso tiene que ver con poder demostrar fehacientemente, científicamente, que una tiene el mismo efecto que la otra. Lamentablemente es muy difícil de comparar. Lo que vos decís, Lili, es que las dos han demostrado ser igualmente efectivas, pero es muy difícil poder comparar dos métodos distintos. Si pongo simplemente un ejemplo, un condimento, acerca de por qué no es tan fácil esa comparación. Y es el tema, por ejemplo, de la adherencia, porque vos bien lo mencionaste, que por ahí los pacientes son un poquito más reacios al tema del pinchazo, entonces se espera de que tengas menos adherencia con la subcutánea, con la inyectable, y más adherencia con la sublingual que no te genera molestias. Entonces, el tema de cuando se hacen estas evaluaciones, estos ensayos clínicos, se tienen que comparar diferentes situaciones y muchas veces esas situaciones no son comparables. Entonces, hay que ir viendo esta cuestión, pero tenemos que decir de que son equivalentes. Son Acá, por equivalentes. ejemplo, dicen y acá lo remarcó bien Liliana, de que la sublingual es a diario, la subcutánea es semanal, pero los esquemas pueden adaptarse a cada paciente. Entonces, no es una regla absoluta esa cuestión, ¿sí? Sí, sin Lili, duda. acá te va llegando también otra preguntita. Si habría algún problema con iniciar inmunoterapia justo en esta época. Bueno, yo creo que depende, bueno, de la zona, digamos, si hay circulación de virus o no. Claro. En esta época, en principio, cuando recién arrancó la cuarentena, por ahí, de por sí la gente no acudía a los consultorios, por una rinitis no iba. Eh, pero, digamos, en esta época se pueden dar tres alternativas, ¿no? O se puede continuar el tratamiento con inmunoterapia como si no hubiera cuarentena. Se puede espaciar las dosis, ¿eh? Se puede espaciar las dosis, o sea, suponete que estamos con un... Vos me estabas preguntando de empezar, ¿eh? Empezar Empezar. Bueno, sí, empezar justo en esta época de en pandemia. esta época, sí. En zonas como la nuestra, por ejemplo, que no hay mucha circulación Claro. viral, que no es, o en las zonas que se dicen blancas, ¿no? Que no son las zonas rojas, digamos, de mucha circulación de virus, se puede tranquilamente empezar.
En el caso de la zona donde hay mucha circulación del virus, en donde el aislamiento social es mucho más acentuado, directamente habría que esperar, esperar a que digamos, cambie la situación local, digamos. Nosotros Exacto. acá en Santa Fe no tenemos mucha circulación de virus, entonces yo de hecho he iniciado tratamiento porque justamente es la época en que la gente está muy sintomática por el cambio del otoño. Bueno, ya se instaló en otoño, ya Exacto. estamos casi en invierno, pero igualmente los días húmedos. Santa Fe es una zona que, o sea, sobre todo la ciudad de Santa Fe, bueno, y zona de influencias también, una zona de mucha alergia, de mucha humedad, de clima templado y húmedo, que es lo ideal para el crecimiento de los ácaros. Así que verdaderamente, si bien, como te digo, cuando arranca la cuarentena la gente no consultaba, ahora, bueno, vienen en masa, digamos, no digo en masa, pero vienen mucho más, digamos, o normalmente, como antes de la cuarentena, a hacerse el tratamiento de su rinitis, de su alergia, de su asma, aún en esos pacientes que, bueno, estuvieron guardados durante esos meses. Pero yo creo que depende mucho de la fase en la que estemos, en la que esté la Exacto. zona en donde reside el alérgico. Eh, Acá llegó como una especie de catarata todo lo que es relacionado con la pandemia. Y sí, simplemente como para reforzar eso, porque hay muchas otras preguntas que ahora vamos, Lili. eh, el tema de iniciar un tratamiento en pandemia, la verdad de que lo que es la inmunoterapia, para lo que se busca, para su efecto, no tiene ningún problema de que se puede iniciar en este periodo de pandemia. El punto está en lo que vos decías, en el acceso que pueda tener el paciente para esto. De hecho, se esperaría hasta un efecto de beneficio, porque si el paciente es un respondedor rápido, o sea, si rápidamente tiene respuesta al tratamiento de inmunoterapia, queda en mejores condiciones todavía frente a una potencial infección por coronavirus. De hecho, hay ahora algunos reportes de que el paciente alérgico, el atópico, podría estar hasta en mejores condiciones frente a una infección por COVID. Pero bueno, sí, en estamos con principio la esa duda era. cuestión. Sí, claro, justamente en principio la duda era si muchos me preguntaban cuando arranca la cuarentena si los pacientes alérgicos tenían más predisposición a infectarse por COVID y a desarrollar un cuadro infeccioso más severo, y justamente no. Tienen el mismo riesgo que el resto de la población. Eh, Exactamente. Así que justamente, y como vos decís, como la inmunoterapia produce una inmunomodulación, ¿eh? Inclusive puede llegar a ser beneficiosa. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en los primeros tiempos no son cambios de un día para otro. Entonces, Tal cual. lleva su tiempo, no es que, bueno, me hago el primer mes que me hice, como pasa con las vacunas, con otras vacunas que uno se hace y al mes ya tiene la respuesta inmunológica. Porque acordémonos que esto es desensibilizar, no es formar anticuerpos para defenderse de microorganismos. Esto es sacarse Exactamente. esa reacción diferente que tienen los alérgicos porque lo heredaron, de reaccionar a cosas que el resto de los que no padecen alergia no les ocasiona síntomas. Entonces, eso es importante también, no crear esa falsa expectativa que empiezo a vacunarme y ya al mes soy otra persona. Eso se va a ir Excelente. dando de manera progresiva, paulatinamente. El paciente va, en principio, por eso yo le digo siempre, tenemos que encontrar el tratamiento farmacológico que alivie los síntomas de manera rápida, porque en todo ese periodo de latencia de respuesta a la inmunoterapia, el paciente tiene que sentirse mejor, o sea, tiene que tener controlada su enfermedad. Tiene que ser Totalmente. estudiado, el asmático tiene que ver en dónde está, qué grado de asma tiene, se tiene que hacer los estudios funcionales, o sea,
digo asma por la relación, porque acá no aclaramos que, bueno, que la inmunoterapia para lo que está indicado principalmente es para el tratamiento de la rinitis o rinoconjuntivitis alérgica, para el tratamiento del asma bronquial y para el tratamiento, por supuesto, de los pacientes que se puede demostrar una clara relación causa-efecto con la exposición a los alergenos y en las cuales las pruebas dan positiva. Y también en los pacientes alérgicos a insectos. Esas serían las indicaciones de la inmunoterapia. Unas son de recomendación y otras son de indicación absoluta. Excelente, excelente, Lili. Y para redondear un poquitito, porque también llegaron ahí un par de preguntas, si yo estoy haciendo inmunoterapia y soy COVID positivo y bueno, se suspende durante ese periodo esperando su pronta recuperación y obviamente después puede retomar. Sí, sí, si después hay tiempo para retomarla, sí, sin duda. Totalmente. Y el tema de las vacunas para alergia, el tema de la inmunoterapia, todo esto, inclusive las pruebas que dijiste, Lili, las pruebas cutáneas, en esta época de COVID, tiene mucho que ver con la situación del lugar. Lo vamos a volver a repetir como vos lo dijiste, Lili, bien lo dijiste. Depende del lugar, depende del acceso que puedan tener en cada lugar a los servicios de salud. Eso depende de cada lugar, ¿sí? Absolutamente. Sin lugar a duda. Te voy pasando otras preguntas, Lili. Primero, si se puede iniciar o si se puede mantener la inmunoterapia en el embarazo. Bueno, en el embarazo no está, o sea, la recomendación dice que no hay que iniciar la inmunoterapia, pero sí se puede mantener la inmunoterapia que ya fue comenzada previo al embarazo. Más que nada, no porque la inmunoterapia tenga un efecto teratogénico para nada, ni porque por los estudios ya está comprobado, no aumenta el riesgo del embarazo, ni de aborto, ni de toxemia durante el embarazo, ni de niños prematuros, ni de teratogenia. Entonces, si la paciente ya comenzó la inmunoterapia previa al embarazo, la puede seguir tranquilamente, al contrario, le sirve porque como va a controlar mejor sus síntomas, acordémonos que en el embarazo 1/3 de las pacientes mejora, 1/3 de las pacientes empeora y 1/3 de las pacientes sigue igual a como estaba antes del embarazo. Eso es impredecible, o sea, y cada embarazo va a ser distinto. Entonces, ante esa situación, está bien que siga recibiendo su tratamiento con inmunoterapia porque eso va a hacer que la paciente tenga más controlada sus síntomas y que no tenga que usar fármacos, que es lo que no se quiere, o por lo menos se trata de usar lo menos posible en el embarazo. Llegado el momento, hay también fármacos que se pueden usar en el embarazo. Pero la inmunoterapia, al ser algo más natural, por así decirlo, tranquilamente se puede seguir en el embarazo. No se comienza la inmunoterapia en el embarazo porque como uno va aumentando la dosis, y puede haber, si bien no es muy frecuente, reacciones sistémicas, entonces en ese caso en los que hay que por ahí aplicar medicación, es muy raro con la inmunoterapia, con los alergenos más convencionales que hacemos, sí un poquito, hay más riesgo con los venenos de insectos, de hacer una anafilaxia, o sea, de hacer una reacción sistémica a la inmunoterapia. Generalmente la otra inmunoterapia, la que no es con veneno, o sea, la que es con ácaros, hongos, pólenes, las que más frecuentemente usamos, de los riníticos y de los asmáticos, generalmente las reacciones que más se ven son las reacciones locales. Los pacientes que están viendo esto me están escuchando, deben decir, sí, claro, o sea, que hacer una pápula un poco más grande, hacer alguna reacción irritativa por el líquido de dilución, o sea, eso es lo más frecuente. A lo sumo, alguna exacerbación en cuando uno está en la fase de aumento de la dosis antes del mantenimiento, a lo mejor alguna exacerbación de la rinitis, Entonces,
siempre son reacciones locales o leves, digamos. La anafilaxia, o sea, la reacción sistémica o la anafilaxia es más rara. Pero llegado el caso, como el tratamiento de la anafilaxia, el único tratamiento efectivo es la epinefrina, o sea, la adrenalina, digamos que en ese caso no estaría no estaría indicado empezar en el embarazo, para justamente no Bien, tener que usar esa bien, medicación. bien. Lili, permitime hacer un comentario a Patricia Ledesma puntualmente y había otra persona que también preguntó sobre enfermedades autoinmunes y sobre neoplasias. La verdad de que si bien nosotros denominamos a esto inmunoterapia, el nombre lo tiene debido a que genera un cambio inmunológico a partir de la aplicación de los antígenos en ese paciente alérgico. Pero esto no tiene nada que ver con lo que es la inmunoterapia para neoplasias, o sea, para cáncer, y tampoco para enfermedades autoinmunes como pénfigo, ¿sí? Entonces, O psoriasis, que lamentamos también que no mucha gente pregunta por la psoriasis, no por tiene nada que ver. psoriasis, exacto. Ujú. Lamentablemente, este tipo de terapéutica es para enfermedades alérgicas claras, absolutamente detectadas. Y Lamentamos no mediadas por la poder famosa ayudarles. inmunoglobulina E, Exacto. que algunos Así están que preguntando si mejoran los niveles de inmunoglobulina E. Veo que pasamos a eso, Lili. sí, veo que están preguntando eso. O sea, sí, generalmente esto es por eso el prick test justamente demuestra esta reacción mediada por inmunoglobulina E. Hay un montón de patología inmunológica, pero que no está relacionado con este mecanismo de la inmunoglobulina E, esta inmunoglobulina que no sirve para las defensas, que sirve para dar alergia, a lo sumo para la defensa contra los parásitos, pero es exclusiva o sea, es muy característica de la alergia. Y bueno, cuando uno recibe inmunoterapia, que les voy a aclarar a algunos que están preguntando si es lo mismo que las vacunas. Sí, las vacunas para la alergia, lo dijimos al principio, pero bueno, Exacto. a los que se sumaron después se lo aclaro. Bueno, justamente al principio esa inmunoglobulina E se eleva en el primer año de tratamiento y después empieza a bajar. ¿eh? Igualmente, hay pacientes que conservan elevada la inmunoglobulina E, pero tienen una mejoría clínica notoria con el tratamiento. Y eso es lo que verdaderamente importa, digamos, la respuesta clínica al tratamiento. Exacto, exacto, porque eso también están preguntando. El valor de la inmunoglobulina E no condiciona la respuesta del paciente, ¿sí? Me parece Como así, excelente lo que acabas Como de así comentar. tampoco no condiciona, esto vale para mucho para los pediatras que por ahí dicen, bueno, tenés que ver al alergista cuando la IgE está elevada. La IgE puede ser normal y en el prick test darle una roncha típica, una reacción bien marcada a los antígenos. O sea, Tal cual. La IgE en todo caso sería la que podría tener mayor peso sería la inmunoglobulina E específica a determinados antígenos, pero esos ya son estudios más específicos, no son los estudios que uno cuando le pide un análisis, un laboratorio al paciente, uno pide la inmunoglobulina E sérica total, digamos, no la específica para cada alergeno, porque ahí ya habría que identificar el alergeno y hacer el pedido de la inmunoglobulina E específica a ese alergeno. ¿Mm? Lili, ahí justo también me gustaría comentar porque hubo varias preguntas respecto de IgE específica, que eso se pide en suero, ¿sí? Uh -huh. Sí, es Lógicamente in de que vitro. eso sirve como para poder saber si un paciente es sensible a tal o cual cuestión, pero la interpretación que hace el alergólogo respecto de esa correlación y en ese sentido, la ventaja que tiene el PRIC de vos poder observar y poder correlacionar el grado de sensibilidad en comparación con lo que es tu testigo positivo y todo, la verdad de que en la medida de lo posible siempre es mejor el PRIC, pero una de las preguntas dice si se pudiera pedir IgE específica sérica
para que casualmente en época de COVID se pudiera iniciar inmunoterapia. Sí, Volvemos a el decir, tema es que, digamos, si uno pide una inmunoglobulina específica, la va a pedir muy direccionada a un antígeno. En vez, claro, el prick test, digamos, es para cuando uno no tiene, o sea, más o menos se imagina cuál puede ser el antígeno, pero le permite probar muchos antígenos a la vez. Porque exacto. vamos a decir qué se prueba en el prick test para la gente que no sabe, en la prueba de la alergia. Se prueba polvo, se prueba ácaros, las distintas poblaciones de ácaros que parasitan el polvo. Esos ácaros tienen, o sea, el ojo humano no los puede ver, son microscópicos, pero están presentes adentro del domicilio, sobre todo en las habitaciones, de manera descomunal la cantidad que hay, por eso es que nos sensibilizamos tanto. Bueno, la caspa o saliva, bueno, sí, digamos, de los animales domésticos, del perro, del gato, las cucarachas, el mosquito, los pólenes anemófilos, los que polinizan por el viento, que tenemos las gramíneas, los árboles, las malezas. Después tenemos también Los hongos. los hongos, que son muy frecuentes, la sensibilización a los hongos que se encuentran presentes en las paredes de nuestra casa, y que nosotros vemos las manchas y son colonias de hongo, la que hay ahí, el moho, que también lo pueden tener las plantas de interiores, que está en el baño, que está en todas partes también donde hay humedad, y algunos Y nos alimentos que se preguntan de pueden, que alimentos. existen. Sí, Nos hay algunos preguntan de alimentos que alimentos se pueden. también, Lili. Sí, sí, por ejemplo, el trigo, la leche, la soja, el huevo, la clara, la yema, el cacao, el maní. ¿Y se hace De eso inmunoterapia para existen, eso? todavía no. O sea, ahora el tratamiento, o por lo menos no acá en la Argentina no tenemos, no se comercializan los extractos y no está todavía bien demostrado eso, está en vía de investigación. Y en la Argentina sé de alergistas de mucho prestigio que hacen, pero más de sensibilizaciones con los alimentos, o sea, esos alimentos que son inevitables, porque acá el tratamiento principal, o sea, el tratamiento de la alergia alimentaria, bueno, se habló mucho la semana pasada, que fue la Sí. semana de la alergia alimentaria, es la evitación del alimento. Pero hay veces que son alimentos que están presentes o sea, son proteínas que están presentes en un montón de alimentos, como puede ser el huevo, como puede ser la leche, y entonces es muy difícil por ahí detectar que estén presentes en los productos que uno compra, inclusive si no están bien rotulados, o a la vida familiar, que hay que hacer comida especial para esos chicos, que son nutrientes para una dieta equilibrada, son fundamentales. Entonces, bueno, por ahí, si bien ahora existen suplementos para la mayoría de las cosas para poder evitar la exposición a estos antígenos, bueno, a veces no se puede del todo y bueno, eso está en vía de Perfecto. investigación. Pero por el momento, vacunas con los alimentos no. No. Lili, simplemente comentar y por ahí para darle alguna esperanza a quienes tienen alergia alimentaria, que están en desarrollo, esto que vos decías, que están en Sí, investigación inclusive, los como para españoles comentar sobre todo. simplemente, Sí, y sí, de hecho los americanos que están muy avanzados con respecto a lo que es la alergia al maní, que ellos tienen muchísimo, claro, inclusive hasta en claro, forma de porque parches y toda claro, esa cuestión. Pero la porque en el verdad, caso nuestro no es tan frecuente la alergia al maní, si bien existe, lo exacto, mismo que a los frutos secos, porque ellos, el tema es no solamente que lo consumen como nosotros podemos consumirlo como snack, sino que puede estar dentro de como mejorador del alimento. Entonces el paciente va y se compra un alimento creyendo que va a comer una cosa que no tiene nada que ver con el maní, y el maní está presente, la proteína, que es la que claro, sensibiliza, está presente en ese alimento y puede hacer una anafilaxia. En los niños, sobre todo, la totalmente. causa principal de la anafilaxia es, no el maní, ¿no? Pero son las alergias alimentarias. En el chico es más frecuente el huevo y la Y leche.
y que eso casualmente toda la semana pasada tuvimos de Sí, se sobra habló. excelente material Sí, sí, brindado por sí, la Asociación Argentina de se Alergia e puede buscar en Inmunología la, Clínica. porque eso está ¿Eh? subido, así que lo pueden ver, está Se lo excelente. La puede verdad que consultar. el comité es Lili, brillante. exacto. Nos quedan 10 minutos y hay un par de preguntas que considero claves. Una tiene que ver con el tema del polisensibilizado, o sea, de esta persona, de este paciente alérgico a varias cosas. Si se pueden mezclar algunos alergenos en su vacuna o si deben hacer vacunas separadas, ¿cómo sería? Esa es una pregunta. Y luego vamos a ir a si las vacunas pudieran prevenir la progresión al asma. Pero vamos con el polisensibilizado. ¿Cómo se Sí, puede manejar un paciente que tiene alergias múltiples? bueno, ¿Cómo el que haces tiene con ese alergias paciente? múltiples, por lo general uno tiene que ver cuál es el alergeno que tiene mayor trascendencia, digamos. O sea, que Perfecto. el que por los síntomas uno puede inferir que es el más importante. Ahora, si se puede hacer con más de un antígeno la vacuna, preparándola en frascos separados, por lo menos los primeros tiempos, y sobre todo que hay algunos antígenos que le quitan potencia si están en el mismo frasco que otros. Los hongos son los que quitan, o sea, disminuyen la potencia por ejemplo, los pólenes. Entonces, Bien, lo ideal sería que no hubiera más de dos bien. antígenos diferentes dentro. Lo que sí se podría hacer es con algún grupo que tenga reactividad cruzada, digamos, poder hacer esos antígenos, digamos, que pertenecen al mismo grupo, que están, digamos, que son de la misma familia, por así Perfecto, decirlo. perfecto. Pero en sí hay que ver cuál es el alergeno, digamos, que tiene mayor trascendencia. Por eso la inmunoterapia no la puede hacer cualquiera, o sea, la tiene que ser la persona que está entrenada y que está capacitada, que es el alergista o el alergólogo, dicen los españoles alergólogo, y para acá seguimos siendo los alergistas, que es justamente el que puede llegar a tener criterio como para elegir el antígeno que Perfecto. verdaderamente hay que desensibilizar al paciente. Perfecto. Y la otra pregunta, así nos alcanza el tiempo para algo muy Sí, interesante. que vi que lo preguntaban bastante. Sí, sí, justamente la inmunoterapia es el único tratamiento para la alergia que cambia la evolución natural, la evolución natural de la enfermedad y puede prevenir el asma bronquial. Habida cuenta que los pacientes, de cada 10 pacientes asmáticos, 8 la causa es la alergia, es muy importante justamente tratar la alergia para poder prevenir el asma bronquial. Y la inmunoterapia, por supuesto, está manejada por un profesional capacitado y se puede demostrar esta relación entre la exposición al antígeno y los síntomas del paciente, tanto los síntomas de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma bronquial, está indicada. Está indicada junto con el tratamiento farmacológico. O sea, no es que uno Bien, hace que el otro no se pueda usar. E inclusive perfecto, está indicado en esos pacientes que no quieren, por ejemplo, que no quieren usar tantos fármacos, que están cansados de usar tantos fármacos, porque con el transcurso del tiempo y a medida que la respuesta se va dando a la vacuna, el paciente va usando cada vez menos medicación. Hay gente que directamente no la usa más y hay gente que igual en épocas clave de cambio de estación usa, pero siempre, digamos, va a poder manejar. Por eso, en este caso, la cura no es una cura definitiva, es el poder pasar la mayor parte del tiempo libre de síntomas y usando la menor cantidad de medicación posible. Y eso se logra perfecto. con la inmunoterapia. Y a su vez previene el asma y previene futuras sensibilizaciones, porque si uno lo deja estar, el aparato inmunológico empieza, si al principio era alérgico a los ácaros, después se puede ser alérgico a los hongos, a los pólenes, y bueno, y ahí ya aumenta, digamos, la cantidad de antígenos que sensibilizan y por lo tanto los síntomas
son Bien. más frecuentes. Quedó claro entonces que el tema de las mezclas de antígenos para una vacuna y todo tiene que ser absolutamente evaluada por el médico especialista, porque es casualmente quien está entrenado para valorar la situación de ese paciente y poder elegir el antígeno más relevante o los más relevantes, decidir si puede mezclar en una misma vacuna o no toda esta cuestión. Acabas de aclarar de que puede interferir en la progresión de la rinitis al asma, que es algo bastante habitual. ¿A qué edad se puede empezar la inmunoterapia, las vacunas para alergia? ¿Hay alguna edad fija para esto? Bueno, no hay una edad fija, digamos. ¿Qué ocurre? Antes, muy antes, se decía que era a partir de los 5 años, que en menores no. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que si el paciente tiene una clínica muy evidente, tiene el componente hereditario, que hasta ahora no lo hemos recalcado, pero que es muy importante porque esto no lo tiene quien quiere, sino quien puede, o sea, esto no se contagia ni se adquiere de otra forma más que por herencia. Y se puede demostrar la sensibilización a los antígenos, se puede iniciar la inmunoterapia en edades tempranas. Creería que en el menor de 2 años, no. Probable. Poco probable porque uno al hacerle, de por sí el pacientito chiquito no va, si uno le hace el prick test no le sale nada, le da negativo. O no tan no es tan evidente. Exacto. Eso, y además, porque muchas veces, por ejemplo, en los pacientes asmáticos menores de 3 años, hacen episodios de broncoespasmo por las frecuentes infecciones virales. O sea que el asma es por las infecciones virales, no es no es mediado por la inmunoglobulina E, o sea, no es alérgico. Entonces, en esos pacientes, sí, bueno, si uno puede llegar a demostrar, porque en algunos pacientes le haces el test a los 3 años y le da positivo, y tiene el componente genético, bueno, es como decir, tiene bigotes, maulla, tiene una cola, es un gato. Bueno, en este caso es un alérgico. O sea, está más que claro, no hay por qué retrasar el tratamiento, porque uno, lo estamos diciendo, imagina el niño, al hacerle el tratamiento específico de la patología alérgica, está previniendo, está haciendo una prevención primaria de una patología altamente prevalente, como es el asma bronquial. Pero, como digo, cuando queda esa duda, porque no hay antecedentes familiares, el pacientito es un pacientito que en los meses de frío es un típico catarral, que en los meses de frío y cuando va a la salita o cuando va al jardín viene con el broncoespasmo, y muy probable después de los 3 años eso cambie, o si se mantiene, ahí ya sí, ojo, hay que estudiarlo para ver que no sea un asmático, ¿no? O que esté empezando a tener estos episodios intermitentes de asma, ¿no? Pero bueno, lo seguro, después de los 5 años, seguro. Ya en la etapa escolar, sí, seguro, el tratamiento. Perfecto. Y ahí está esa zona gris, digamos, de entre los 2, los 3, los 4 años, que bueno, como dije, si se justifica, hay que hacerlo. Y en tu opinión, Lili, en los adultos asmáticos, que tenemos también asmáticos atópicos o alérgicos y asmáticos no alérgicos, ¿qué recomendación pudieras dar como para ver en qué paciente adulto asmático puede llegar a ser de beneficio la inmunoterapia y en cuáles no? Bueno, como en el adulto, por supuesto, hay que ver si hay relación verdaderamente o sea, si tiene antecedentes de alergia, si tiene antecedentes personales y familiares de alergia, o sea, personales, que haya sido un chico que hacía broncoespasmo cuando era chiquito, que tenía una dermatitis atópica, que tuvo en algún momento rinitis alérgica,
que tiene familiares, padre, madre, abuelos, tíos, hermanos, hijos alérgicos. Entonces, en ese paciente que Ahí ya sí. tiene una historia, en ese paciente estaría indicado hacer Bien. inmunoterapia, aunque, Perdón que te interrumpa, Lili. Perdón que te pero interrumpa porque nos sí, quedan 2 minutos y hay una pregunta muy interesante que tiene que ver casualmente con qué edad de inicio, porque suele verse en los chicos que son alérgicos a las picaduras de hormigas. Dicen, si se comprueba esta alergia a las picaduras de hormigas, ¿en qué edad se podría iniciar las vacunas? Porque estos pacientes suelen hacer urticarias generalizadas, inclusive a veces anafilaxia con esto. Me interesa tu opinión porque es algo que realmente no me gustaría que se pase y mientras vos hablas es probable que se nos corte, así que sí, dejamos tu comentario hay final. que ver bien, a ese chiquito hay que estudiarlo, hay que ver bien qué grado de alergia tiene, que si ya ha hecho esos síntomas, se puede iniciar también en edades tempranas la inmunoterapia, en este caso sería no con veneno, sino con cuerpo entero de hormiga colorada. Y por supuesto, bueno, es muy importante la prevención, de que los padres sepan todos los cuidados que debe tener para evitar la exposición de ese niño. Pero bueno, el niño se sienta en el piso, juega, muchas veces va al jardín, o sea, en lo que es inmunoterapia con himenóptero en niños, si bien o sea, lo que uno tiene entendido que recién a partir de los 16 años es cuando verdaderamente los cuadros de reacción a las picaduras se van haciendo más peligrosos, más graves, más severos. En los niños todavía chicos no hay esa progresión. Entonces, pero igualmente si hay exposición, yo creo que el tratamiento estaría indicado de hacer inmunoterapia Muchísimas con hormigas. Muchísimas gracias. En cualquier momentito se corta automáticamente porque el tiempo es tirano, la verdad. Muchísimas preguntas. El último comentario a propósito de una pregunta de ahí, en adultos mayores, inmunoterapia o tratamiento sintomático. Tengamos en cuenta que la inmunoterapia, las vacunas para alergia, van junto a la terapéutica de medicamentos. O sea, no es una u otra, tal como vos bien lo dijiste. Si querés despedirte, Lili, porque se nos corta en cualquier Bueno, momento, agradezco a la agradecerte. Asociación Argentina de Alergia por haberme invitado a hablar de este tema que me gusta, como se habrán dado cuenta, me gusta muchísimo, verdaderamente en esta semana de la alergia, y agradezco a todo el público, que veo que han sido muchos, que tienen muchas inquietudes, que bueno, que sigan conectados a nuestras redes. Ahora podemos comunicarnos de esta manera, hay mucha información, hay cosas lindas para leer, así que hay que aprovechar. Tanto nosotros, bueno, tenemos también nuestro Instagram, que es de la Asociación AAIL, y bueno, el de ustedes, que todos los conocen, que bueno, los podemos seguir por por Facebook también. Así que muchísimas gracias y un Muchas placer gracias. haber podido compartir esta actividad con ustedes. Que se repita. Realmente lo mismo, gracias en nombre de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica en la Semana de la Inmunoterapia. Muchas gracias, Lili, gracias y felicitaciones a la Asociación del Litoral y a todos los que estuvieron presentes aquí. Gracias, buenas noches. Gracias a los colegas también. Chau, chau. Adiós. Hasta la próxima.